antibiótico es una sustancia química que no se sintetiza en el organismo, ¿sí? Por lo tanto, podríamos mencionar pues un montón de antibióticos con los que estamos en contacto todos los días. Siempre les digo, hoy desde que se han levantado hasta que han venido, ya se han lavado los dientes, se han puesto el cabello, han usado jaboncillo, han desayunado un café instantáneo o un tecito, pues han venido respirando aire contaminado, han estado expuestos a los rayos UV, o sea, se han puesto en contacto con un montón de sustancias químicas peligrosas, ¿sí?, que pueden constituirse en factores de riesgo. Cuando hablamos de los venenos, para Celso decir, todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis. Y como habíamos mencionado antes, sí, hasta el agua que es tan necesaria para vivir nos puede matar si está en una dosis inapropiada y en un tiempo inapropiado, ¿sí? Entonces, absolutamente todo, incluyendo alimentos, agua, fármacos, sustancias químicas de limpieza, todo con lo que nos ponemos en contacto todos los días se puede constituir en un factor de riesgo importante, ¿sí? Las toxinas son venenos de origen biológico, vale decir, son sustancias que pueden ser peligrosas, pero que se producen en el reino animal, vegetal, ¿sí? Por ejemplo, la toxina botulínica puede ser letal, nos puede producir botulismo y matarnos, pero también se usa en terapéutica como tratamiento para varias enfermedades, ¿sí? Entonces vean cómo el mismo veneno en concentraciones diferentes puede ser benéfico o dañino, ¿sí? En el caso de los venenos inorgánicos, pues hablamos de plomo, arsénico, mercurio, hierro, etcétera, que pueden entrar en contacto con nosotros y que de hecho muchas de esas moléculas las necesitamos para nuestro metabolismo. Pero si están en exceso nos pueden enfermar y si están en deficiencia también, ¿sí? Entonces vean, todo está en relación a la mantención de niveles apropiados y adecuados de todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Bien, estas son dos definiciones sumamente importantes también, agonista y antagonista. ¿Qué es un agonista? ¿Cómo lo definimos? Como una molécula activadora. Ya, entonces cuando hablamos de agonista, decimos sustancia química que se va a unir a un receptor y lo va a activar. Entonces, el agonista es activador, ¿sí? Y el antagonista es lo contrario. Por eso muchos dicen es inhibidor. Pero la definición exacta de antagonista es una sustancia química que se une a un receptor, pero no lo activa, ¿sí? Y además, mientras está unido, no permite que el agonista se una, ¿sí? Y por eso es que tiene efecto contrario. Estos dos conceptos son claves, que los hemos aprendido en fisiología, pero siempre les digo, en farmacología aplicamos eso, porque los receptores, el paciente ya los tiene. Yo lo que hago con el fármaco es manipular esos receptores. Yo le puedo dar un fármaco para estimular o para inhibir el receptor. Por ejemplo, el paciente ya tiene su receptor beta en el corazón, ya tiene su receptor de insulina, ya tiene su receptor alfa, ya tiene su receptor muscarínico, ¿sí? ¿Qué hago yo? Le doy fármacos. Si quiero acelerar la frecuencia cardíaca, ¿qué hago? Le doy un agonista beta, ¿sí? O le doy un antagonista muscarínico, porque sé que el beta fisiológicamente produce aumento de la frecuencia. Y sé que el muscarínico disminuye la frecuencia, y si lo bloqueo va a haber aumento de la frecuencia. Entonces voy a jugar así con la fisiología del paciente. Por eso es muy importante que ustedes manejen muy bien la fisiología, ¿sí? Bien, existen varias características del fármaco que determinan si ese fármaco se puede o no unir a su receptor, que serán el tamaño, la forma, la carga eléctrica, la composición, y vamos a desglosar cada una de estas, pero fíjense, es como si el fármaco tiene todas las características perfectas para unirse al receptor,
entonces se va a poder unir al receptor. Y eso lo vamos a ir repitiendo varias veces, ¿sí? Pero si fuera, por ejemplo, que el fármaco es así y el receptor es así, no, pues nunca se va a poder unir, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental. Pero, fíjense, el fármaco no siempre lo vamos a poner, de hecho, casi nunca, lo vamos a poner en el sitio donde se va a producir la acción. Si a ustedes les duele su cabeza, por ejemplo, no agarran el paracetamol y se ponen ahí donde se está doliendo, ¿no? ¿Qué hacen? Se lo toman por vía oral. Y si se lo toman por vía oral, ese fármaco tiene que absorberse, distribuirse, llegar hasta el sitio de acción. Por eso dice transporte hasta su sitio de acción. Si me lo tomo por vía oral y no se absorbe, ¿será que va a llegar hasta mi sistema nervioso donde tiene que controlar el dolor? No. Entonces tiene que tener las características apropiadas para llegar hasta el sitio de acción, ¿sí? Además, necesita metabolizarse y excretarse, es decir, una vez que haya cumplido su acción, tiene que procesarse y eliminarse del organismo. Y para eso también tendrá que tener características físico-químicas apropiadas para poder salir. Y cada fármaco tiene todas esas características diferentes. Entonces, eso vamos a ir analizando. Si hablamos de la naturaleza física de los fármacos, fíjense, nos dice el libro, pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos. Esa forma física en la que se presenta el fármaco está en relación también a la vía de administración y la llegada del fármaco hasta su sitio de acción. Yo no puedo agarrar, por ejemplo, un comprimido sólido y decirle, pasarle al paciente vía intravenosa. ¿Vas a poder introducir intravenoso un comprimido? No van, ¿no es cierto? Tendrá que ser una ampolla que esté en presentación líquida y que tú puedas infiltrar directamente en la vasculatura. Entonces, cada presentación se adecua a una vía de administración diferente. ¿Y cuál es la mejor vía? Vía oral. Los autores nos dicen que oral es una de las mejores porque es la más rápida, la más accesible, en casi todos los pacientes puedes utilizar, es bien tolerada, etcétera, ¿sí? Pero aunque sea la mejor vía, no en todos tus pacientes puedes usar. Si tu paciente está inconsciente, no puedes usar vía oral. Si tuviera una fractura mandibular, tampoco, no le vas a estar haciendo abrir su boca, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de lo que necesita el paciente o cómo está el paciente, va a ser para uno una vía, para otro otra vía y así. Además, fíjense, los fármacos tienen esa naturaleza química que ustedes ya conocen. Son carbohidratos, proteínas, lípidos, pueden ser orgánicos, inorgánicos, ácidos, bases, etc. ¿Sí? Bien, otra característica súper importante es lo que conocemos como el tamaño del fármaco. Y los fármacos, como son moléculas químicas, se miden en gramos por mol, es decir, se mide su peso molecular, como han aprendido ustedes en la escuela, ¿no? Entonces, fíjense, la mayoría de los fármacos están en este rango. Nos dice, tiene más o menos entre 100 y 1000 gramos por mol. Ese es su peso molecular. Pero hay fármacos que son sumamente chiquititos, que tienen peso molecular tan pequeñito como el litio, por ejemplo, que es de 7 apenas. Y otros que son tan grandes, tan gigantes como la Alteplasa, que pesa 59.050, ¿sí? Entonces les pregunto, el litio, al ser tan chiquitito, apenas 7 quizá, ¿qué implicaciones tendría eso cuando el paciente toma este fármaco? ¿Estará bien que sea tan pequeñito? ¿Qué dice? Estoy viendo, ¿no? Dependiendo de lo que el paciente vaya a necesitar, al uso que le vaya a dar. Pero específicamente el litio, al ser tan chiquito, ¿qué significa eso cuando hablamos de administrarle a un paciente? Es más potente. No, que se disuelva más rápido, ¿sabía? Sería que llega a tener un movimiento que se llega... ¿Cómo es la palabra para explicar esto? Distribución. Eso, distribución más rápida. Es tan pequeño que se distribuye en todos los rincones del organismo que se puedan imaginar. Es muy chiquito. Se mete a todo lado, ¿sí? ¿Y será que necesitamos que se meta a todo lado? No. Entonces, esa
característica de ser tan chiquitito ha hecho que el litio sea una de las sustancias químicas más tóxicas que existen, ¿sí? Y por eso es que se ha dejado de utilizar los tratamientos en base al litio. Hoy en día solamente hay una especialidad en la que se usa, que es la psiquiatría, ¿sí? Donde el beneficio justifica el riesgo. Pero después en otras aplicaciones en general no, se ha dejado de utilizar, ¿sí? Ahora fíjense el otro extremo, la alteplasa. Hemos dicho 59.050, así de pesada es, ¿sí? ¿Qué implicaría que sea tan grande? Que se utilice para una región específica y que vaya a actuar más esa región. Es tan grande que no se absorbe y no se distribuye, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que donde necesito que actúe, ahí la tengo que administrar, porque no va a poder cambiar de compartimiento. No puedo ponerle, por ejemplo, intramuscular y esperar a que se absorba, se distribuya y llegue a la coronaria, porque no va a llegar nunca, ¿sí? Porque es demasiado grande. Entonces la administro directamente donde va a cumplir su función, ¿sí? Bien, fíjense que cada una de estas características va a ser diferente para cada fármaco. Ahora estamos viendo solo las características generales, ¿sí? Y vamos a ver que esa especificidad depende de otros factores como el tamaño, el transporte compartimental y demás, que va a ser importante al momento de usar fármacos. Aquí tenemos otro concepto básico que ustedes ya manejan, tipos de enlace. ¿En qué grupos clasifican a los enlaces? Fuertes y débiles. Enlaces fuertes y enlaces débiles. ¿Los covalentes qué son? ¿Fuertes o débiles? Fuertes. ¿Los hidrófobos? Súper débiles, ¿no? Los electrostáticos fuertes, pero no tanto como los covalentes, ¿no? Y pues ahí hay variación significativa, ¿no? Tenemos fuerzas de Van der Waals, iónicos, puentes de hidrógeno, etc. Entonces, vean, esto es sumamente importante porque cuando hablo de la unión de un fármaco con un receptor específico, ¿qué sería más apropiado? ¿Que el enlace sea fuerte o débil? Débil. ¿Por qué dices débil y por qué dices fuerte? ¿Qué dices? ¿Por qué dices débil? Bueno, porque el fármaco tiene que ir a actuar y no se puede quedar ahí activando todo el tiempo. De alguna manera, en otro rato tiene que salir, tiene que hacer para parar su efecto, porque no puede estar funcionando todo el tiempo. Al estar funcionando ahí, daría un efecto persistente. Sería. ¿Ya? ¿Por qué dices débil? ¿Quién ha dicho débil? Yo dije débil, pero es el Tú dices débil. ¿Quién dijo fuerte? ¿Tú dices que fuerte? ¿Por qué? No sé, por darle la contra. de mi gracias, doctora. Bien, siempre les digo aquí, acuérdense de la hemoglobina. ¿Se acuerdan que en bioquímica hemos visto la hemoglobina? ¿La hemoglobina con quién forma enlace? Uy, qué terrible está el ruido. ¿Quieres responderle bien? Con oxígeno y con CO2, ¿sí? ¿Y puede llevar los dos a la vez? No, cuando lleva oxígeno no puede llevar CO2, cuando lleva CO2 no puede llevar oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer para, si está transportando oxígeno, para poder llevar CO2? Tiene que soltar al oxígeno, romper su enlace y puede recién cargar el CO2. Lo mismo, cuando está llevando CO2, tiene que romper su enlace para poder cargar oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí él maneja enlaces débiles. Porque rompe para llevar uno, rompe para llevar el otro. De la misma forma, si llevara oxígeno y este enlace no se pudiera romper, no podría darles oxígeno a las células. Pasaría así, les mostraría su oxígeno y se lo llevaría, ¿sí? Entonces vean cuán importante aquí el enlace débil, ¿sí? Y de hecho, cuando un paciente se intoxica con CO, con monóxido de carbono,
es porque su enlace es 200 veces más potente que el de estos dos. Y no se separa fácil, tarda como 100 horas en separarse. ¿Y eso qué implica? ¿Cuánto tiempo puede estar el cerebro sin oxígeno? Porque mientras lleve CO no puede llevar otro. Si ya con 5 minutos hay daño cerebral. 3 minutos daño cerebral irreversible, 5 minutos de muerte cerebral. ¿Sí? Entonces, vean, por eso esta intoxicación es letal. Si no auxiliamos al paciente se puede morir fácilmente. Entonces, vean, aquí, para que se pueda cumplir la función, es fundamental que el enlace sea débil. ¿Sí? Y muchas veces, como decía su compañero, en los fármacos eso es deseable. Porque el fármaco, hemos dicho, está yendo a imitar algo fisiológico. Y fisiológicamente la adrenalina va, estimula y luego se separa. La acetilcolina va, estimula y luego se separa. La insulina va, estimula y luego se separa. Las hormonas tiroideas van, estimulan y luego se separan. Todos se separan, no se quedan ahí estimulando constantemente. ¿Sí? Entonces sería más apropiado que sean débiles. Sin embargo, no todos tienen enlaces débiles. Vamos a tener sustancias químicas que van, se unen y de hecho también endógenas y forman enlaces covalentes. Si esto ocurre, ¿qué tendría que pasar para que este efecto termine? Porque no se puede quedar eternamente el efecto en el paciente. ¿Qué tendría que ocurrir? Que la célula puede destruir su receptor a sí misma. Muy bien, la célula tendría que fagocitar el receptor con la sustancia química, destruirla aquí a nivel intracelular y expresar un nuevo receptor y el efecto va a terminar. ¿Sí? Entonces, fíjense, para que esto pueda ocurrir, va a llevarle más tiempo, ¿sí? Pero igual se va a producir. ¿Qué implicaría eso? Que este fármaco o esta sustancia química endógena va a tardar más tiempo en desaparecer del organismo. Nada más, pero igual tarde o temprano tiene que desaparecer, ¿sí? Entonces, los fármacos también tienen esas características. Algunos solo se unen y se separan, algunos se unen y no se separan nunca y se tienen que destruir, ¿sí? ¿De qué dependerá? De la función que cumple, es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Si fuera que se une y se separa, se une y se separa, se une y se separa muy rápido, tendría que darle fármaco cada rato para mantener el efecto, ¿sí? Pero si no se separa, mucho más riesgo, peligro, ¿no? Si no necesito que esté tanto tiempo, lo pone en riesgo al paciente. Entonces, otra vez, ¿de qué va a depender qué tipo de enlace necesito? Del fármaco específico que esté usando, que depende de qué quiero producir en el paciente, ¿sí? Entonces, para cada caso va a ser diferente, para cada situación va a ser diferente, para cada tipo de receptor va a ser diferente. Está potente. Bien, y fíjense, los fármacos que tienen enlaces débiles generalmente son más selectivos. ¿Qué significa eso? Que son más seguros, ¿sí? Bien, aquí tenemos el fenómeno de quiralidad y estereoisomerismo que nos dice el libro. Y nos dice, existen fármacos que tienen pares enantioméricos y fármacos con 2 centros asimétricos y que tienen 4 diasterómeros, ¿sí? Lo que siempre les digo es, para entender este sistema, lo que tienen que recordar es la definición de isómero. ¿Qué es un isómero? ¿Qué es un isómero? ¿Qué es un isómero? ¿No sabes qué es un isómero? ¿Qué es un isómero? Es que tiene la misma estructura, pero está desequilibrado. ¿Qué dices? El del último. ¿Qué es un isómero? Un compuesto químico. Pero ¿qué lo caracteriza? Pues, compuesto químico es todo. ¿Qué es un isómero? Muy bien, la misma composición química
pero estructura diferente. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos dos isómeros. Los dos tienen un carbono central, una cadena lateral radical, un hidrogenio, un grupo carboxilo y un grupo amino. Exactamente la misma composición química. ¿Pero son igualitos? No, son isómeros. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, este primero, el hidrogenio está de ustedes a su mano izquierda, ¿sí? Y el radical a la mano derecha. En cambio, este otro isómero, el radical, está a la izquierda y el hidrogenio a la derecha. ¿Qué ha pasado? Ay, la chingada, ¿no?